Comienzo a la predicación. Vamos a cantar del himno número 28. Himno número 28 dice la última estrofa: si Cristo es el camino, la vida y la verdad, el solo sacrificio que expía la maldad, el solo sacerdote, el solo mediador, Cristo, sí, solo Cristo es nuestro Salvador. Vamos a cantar la última estrofa con el coro de este himno número 28. Si Cristo es el camino, la vida y la verdad, el solo sacrificio que expía la maldad, el solo sacerdote, el solo mediador, así solo Cristo es nuestro Salvador. Ven, sí, ven a mí, ven, sí, ven a mí, alma tribulada, ven, sí, ven a mí. Ven, sí, ven a mí, ven, sí, ven a mí, alma tribulada, ven, sí, ven a mí. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, quien nos abrió un camino nuevo y vivo al cielo. La Biblia dice: esto es de su carne. Queremos darte gracias por él. Nos encomendamos en tus manos en esta hora de predicación. Queremos que tú seas glorificado en esta noche, con almas pasando de muerte a vida. Queremos que traigas a los que han sido invitados con todo bien, con interés de oír el glorioso mensaje y ser salvo, con propósitos eternos. Los ponemos delante de ti. Bendice a tu pueblo y santifícanos cada día. Queremos darte gracias, pues, en esta noche, por el Evangelio, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en el libro de los Hebreos, capítulo 10. El libro de los Hebreos, capítulo 10, y el versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. A pasar ahora a Juan la epístola de Juan, capítulo 1, dice, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Está allí, que el Señor bendiga su palabra. El Señor en su ministerio pudo, en ocasiones especiales, pudo expresar tales palabras como lo que hemos leído allá en Hebreos capítulo 10. Él le dijo a sus discípulos que él le preguntaron: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Él estaba diciendo anteriormente: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero él les dice: yo soy el camino. Él no está diciendo aquí Pedro o Juan, pero sino personal. Él dijo: yo soy el camino. Y algo más, y la verdad, y la vida. Y él expresó allí: y nadie viene al Padre sino por mí. Hay algo que podía uno, ¿cómo es posible que el Señor está diciendo que nadie viene al Padre si no es por Él? Él estaba en la tierra. Pero lo que expresa la Biblia es que Él pudo expresar: yo y el Padre uno somos. Él podía decir eso: nadie viene al Padre sino por mí. Él estaba en la tierra, pero ¿dónde estaba el Padre? En el cielo, pero es que es igual. Para Él era igual. Él en una ocasión le dice a Nicodemo: nadie subió al cielo sino el que está en el cielo, el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Él estaba en la tierra. Esto es entender que Él podía estar, se consideraba en el cielo como en la tierra. Y también pudo expresar delante de aquellos que criticaban a Él el poder de sanar a aquel paralítico. Cuando Él le dijo a aquel hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquellos murmuraban: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios, solo Dios? Y Él conoció su pensamiento. Él le pudo expresar: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, fíjese, para perdonar pecados. Esto da a entender que el que estaba en la tierra, Jesús, como lo decían algunos, como el Bartimeo el ciego, el hijo de David, era el mismo Dios. Y él expresó a Felipe cuando: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre y nos basta? Él era el mismo Dios. ¿Y qué podemos ver allí? A través del solo sacrificio de Cristo, como hemos cantado, fue y es la única forma que el hombre tenga y encuentre la entrada al cielo de esplendor. Es algo maravilloso. Yo digo, cuando hablo del cielo, de las glorias del Señor, yo me pongo a pensar los que han partido. Los que han partido están gozando de la presencia del Señor y nosotros aquí todavía en la tierra. Y recuerdo el apóstol Pablo cuando dice allí, en 2 Corintios, cuando dice que conozco a un hombre que fue al tercer cielo, si en el cuerpo, en el espíritu, no lo sé. Y dice: donde oyó palabras inefables que no le has dado al hombre expresar. O sea, algo tan maravilloso. Y posiblemente Dios lo llevó arriba en el espíritu en una ocasión de adversidad. Posiblemente era cuando fue apedrado, posiblemente. Pero Dios le mostró en el cielo lo que había. Oyó palabras inefables tan grandes que no les ha dado al hombre expresar. De tal manera que el cielo, en el cielo está la presencia de Dios. Y en el cielo están
los que han partido con el Señor gozándose de consolación en los brazos de su Señor, porque han creído en Cristo. Algo que recompensa a Dios, que recompensa y honra a Dios, es cuando la persona confiesa el nombre del Señor y cree en la obra de Cristo. Fíjense que uno ve una cruz allí roja y no ve más nada en la cruz. Eso quiere decir que el que murió en la cruz no quedó crucificado. El que murió en la cruz, dice la Biblia, que fue bajado por manos piadosas y fue sepultado. Y al tercer día, conforme a la Escritura, la Biblia dice que Él se levantó triunfante y victorioso. Es que en el sepulcro tampoco hay nada. Ahí se ve una cueva, una boca de la cueva, pero no tiene como dice la Biblia que Nicodemo hizo rodar una enorme piedra, la puso en la entrada. Cuando el Señor resucitó, la piedra fue quitada para que, dando evidencia del que el que había muerto y fue sepultado, no está allí. Es lo que le dijeron, el mensaje que le dieron los ángeles a las mujeres. Ellas llegaron preparadas con un compuesto de aloe aromático, como para ungir al Señor. Pero cuando llegan al sepulcro no lo encuentran. Y los ángeles le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Estas palabras, las mujeres se pusieron atónitas, sorprendidas de tal manera. Pero era la realidad. Ellas buscaban al Señor, pero el Señor había resucitado. Y esto es lo que el Señor mandó a predicar. El apóstol Pablo dice, esto es el anuncio del Evangelio, lo que Él los anuncia. Que Cristo murió por los pecadores y fue sepultado conforme a las Escrituras. Y resucitó conforme a las Escrituras. Esto da evidencia de que Dios cumplió su palabra. Y podemos ver allí la misericordia de Dios mostrada a través de su Hijo. Él está diciendo al escritor a los hebreos que a los creyentes, ciertamente siempre hay palabras de consuelo. Palabras de consuelo. Él está diciendo a los creyentes, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, una manera limpio, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Así, de esa forma, es que Dios acepta al pecador. Esa es la única forma que Dios acepta al pecador, purificado los corazones. En el Sermón del Monte, Mateo 5, una expresión, uno de los versículos, creo que el versículo 11 o 8, cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Y por qué dice que? Porque ellos, los que han sido limpiados de corazón, verán a Dios. Dios no tiene culpa de que la persona muera y se pierda. Él no tiene culpa. La culpa la tiene el ser humano. Porque teniendo conocimiento de la obra de Cristo, siendo inteligente, Dios le dio 5 sentidos al ser humano. Excepto que hay algunos que no tienen esos sentidos completos, pero si algunos entienden, pero hay algunos que no entienden, ciertamente. Pero Dios no lo culpa. Pero el que tiene sus 5 sentidos completos, pues se hace responsable delante de Dios.
Y vemos allí ciertamente, Él nos abrió un camino nuevo y vivo. A través del velo, el escritor dice, esto es de su carne, es el cuerpo. El escritor a los Hebreos en el capítulo 5, 7, él dice que, y Cristo en los días de su carne, eso es su manifestación, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Él dice, el escritor, él fue oído. Ese clamor fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, podemos decir, allí experimentó la obediencia. Él nunca estuvo sujeto a nadie, y ahí se sujetó al Padre. Se hizo obediente. Y el escritor Pablo a los Filipenses dice que él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, después de esa humillación, la Biblia dice que Dios lo exaltó hasta los humos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ojalá que en esta noche puedan confesar con su lengua que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, y no un tiempo difícil. Porque dice el escritor a los Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así aparecerá Cristo por segunda vez en relación con el pecado, para salvar a lo que le espera, la iglesia. Pero es necesario confesar a Cristo en el tiempo de la gracia. Ojalá usted pudiera hacerlo en esta noche, porque Cristo vino al mundo ciertamente, llevando a cabo el ministerio que Dios le había encomendado, y tenía por delante la obra de la redención, y fue terminada el mandato que Dios le dio. Este mandamiento es recibido de mi Padre. Ahí está el Señor. Yo soy el camino y la verdad, porque hay mucha mentira. Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados por cuanto no creyeron en el amor de la verdad. Pero Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que el Señor les ayude en esta noche. Que Él bendiga su palabra. Bueno, vamos a continuar y vamos a cantar en el himno 527. Dice, yo sé que Jesús murió por mí, porque la Biblia dice así, por todo pecador. Oh, qué grande gozo, grande gozo. Oh, qué grande gozo, Jesús murió en la cruz por mí. Vamos a cantar el himno 27, perdón. Yo sé que Jesús murió por mí, porque la Biblia dice así, por todo pecador. Oh, qué grande gozo, grande gozo. Oh, qué grande gozo, Jesús murió en la cruz por mí. Jesús te ama, pecador, porque desprecia su amor, dejando de creer. Oh, qué grande gozo, grande gozo. Oh, qué grande gozo, Jesús murió en la cruz por mí. Oh, dice Cristo a mí, venid.
cruz a mí seguir, hay galardón allá. Oh, qué grande gozo, grande, grande gozo. Oh, qué grande gozo. Jesús murió en la cruz por mí. El Salvador en gloria está, de donde pronto volverá su pueblo a llevar. Oh, qué grande gozo, grande, grande gozo. Oh, qué grande gozo. Jesús murió en la cruz por mí. Bueno, vamos a leer en la Escritura y vamos a buscar el libro de el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 3, una escritura bastante conocida. Algunos o muchos se la saben hasta de memoria. Pero vamos a leerla textualmente. Juan capítulo 3 y el versículo 14. Dice la Escritura, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a leer también en la carta de 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4. Versículo 4 dice, versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a la lectura hasta allí, esperando que el Señor prospere su palabra. Amén. Bueno, estaba leyendo esta escritura, pero esta tarde estábamos nosotros en la clase bíblica y hay algo que me llamó la atención con un gran predicador de la palabra de Dios, como fue el apóstol Pablo. Él hablaba de que no fue a los creyentes, pues a las personas, a predicarle con sabiduría de palabra. Y él no fue a hablar de otra cosa sino de Jesucristo. Él dice que se propuso no saber otra cosa sino de Jesucristo crucificado. Es decir, de la persona de Él y del Señor Jesucristo. Y a veces uno piensa en la predicación del Evangelio, pedimos la ayuda al Señor que nos guíe, que nos dé su dirección. ¿Por qué? Porque primero es un asunto espiritual. Es decir, usamos un mensaje de Dios y no apelamos pues a métodos ni recursos humanos, sino que la guía del Espíritu Santo sea la que
pueda usarnos como canal para que las personas puedan entender con el alma, es decir, que sea su propia alma, su corazón, la que perciba el mensaje de salvación. Pero entonces, en esto estaba pensando en esta palabra que hemos leído, que dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este levantamiento, claro, indudablemente que es la muerte de Cristo en la cruz. Y así como aquellas personas en el tiempo pasado, en los días de Moisés, podían alcanzar la sanidad de la mordedura de la serpiente, con solamente ver aquella serpiente levantada, ellos podían ser salvos, sanos, no escapaban de la muerte. Pero en este caso tenemos al Señor Jesucristo, y Él mismo invita a mirar a aquel que ha sido levantado entre el cielo y la tierra, Jesucristo. Y cuando vemos al Señor levantado en la tierra, bueno, allí entonces pensamos en lo que la Biblia dice. Allí el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Allí Él tomó el lugar que usted merecía y que nosotros merecíamos. Allí fue donde Dios juzgó el pecado del mundo. Es por eso que entonces nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna. Y es interesante saber que no es por otra persona ni por otro medio, sino solo Jesucristo. Por eso es que en la predicación nos enfocamos entonces en la persona de Él y en la obra que Él consumó, porque allí está la vida eterna. Ahí está la salvación eterna que el Señor ofrece. Pero más adelante Él dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces pensamos en la única manera en la cual una persona puede ser salva y salvarse de la condenación eterna. Y es en creer. En otras veces lo hemos dicho y lo reiteramos nuevamente. Es decir, que no hay otra manera de ser salvo, sino creer en el Señor Jesucristo. Esta tarde tuvimos un buen rato con los hermanos conversando con unos vecinos por aquí, donde particularmente yo observaba como si se estaba cumpliendo 2 Corintios capítulo 4, es decir, el enemigo estaba encegueciendo el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y él hacía mención a muchas cosas que podrían ser utilizadas por el mismo enemigo como obstáculos, como impedimentos, para que él no entrase por la puerta de la salvación, que es Cristo, para que no creyese en él como su Salvador personal. Hacía referencia a él aún en que él tenía miedo, tiene miedo, temor. No, si yo creo en Cristo, entonces puede ser que agarre una rabia por ahí y se me salga pues mi carácter y cometa un pecado. Y entonces ya tenga que pecar otra vez contra Dios y ser apartado. Y tenía ese temor como si estaba confiando en sus propias fuerzas. No sabemos si aquí hay alguien que también cree que confiando en sus propias fuerzas se puede sostener en este mundo de tinieblas, en este mundo de pecado, de maldad. Solamente por la gracia del Señor nosotros podemos mantenernos. Entonces, Él dice aquí, además de que la única manera para alcanzar la vida eterna es creyendo en Cristo. Y el versículo 6 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está señalando primero el único mediador, el único salvador. Y está señalando también el propósito de la muerte del Señor Jesucristo. Eso es bueno entenderlo porque algunos creen, como dicen en el mundo, que Cristo murió para enseñarnos a morir. No, eso es un error. Si usted llega, se sienta y medita el propósito por la cual Cristo muere en la cruz,
Es posible, hay mucha posibilidad, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Una vez que usted entienda con claridad que Cristo murió por sus pecados, una vez que usted entienda con claridad que es un pecador delante de Dios, que no hay solución, no hay obras, no hay manera, no hay nada en este mundo en el cual usted pueda limpiar sus pecados. La única manera que la Biblia, Dios dice en su palabra, que usted puede limpiar todos sus pecados es con la sangre del Señor Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Y no solamente la limpieza de su corazón, no solamente es limpiado de todos sus pecados, sino que es justificado delante de Dios. Dios después lo va a ver como si nunca hubiese pecado. Sus pecados son echados como al profundo del mar. Entonces, dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es que ahora la palabra de Dios nos condena. El propósito de Dios no es que ninguno se pierda, no es que ninguno se vaya al mismo infierno, sino que sea salvo, que cree en Él. Y dice aquí, el que en Él cree no es condenado. Aquí está, hemos dicho en otras oportunidades que la gente cree que porque es borracho, porque puede señalar cualquiera de sus pecados, entonces se pierde en la perdición eterna, en la condenación eterna. Y aquí dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La única razón por la cual hasta un brujo, vamos a usar este personaje, se pierde, es porque no cree, porque rechaza la salvación que Cristo ofrece, porque le dice al Evangelio que no, hoy no, mañana sí. Entonces, esa es la razón por la cual se puede perder el pobre pecador. Y dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, entonces pensaba también en otra persona por aquí de alrededor esta tarde. Había como una falta de seguridad en su corazón. Ella decía que, bueno, que sí creía a su manera, asistía a otra parte, pero no había una seguridad en su salvación. No había allí en su corazón una certeza de que si sale de la escena de este mundo por alguna razón, entonces los cielos estarían abiertos para recibirle. El Señor, dice la Escritura, que fue a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hay una seguridad para todo aquel que cree en Cristo como su Salvador personal. El mismo Señor que murió en la cruz, el mismo que nos da la salvación eterna, nos ha encomendado en las manos del todo Creador, del que hizo los cielos y la tierra, de su Padre. Y dice que nadie los puede arrebatar de las manos de Dios. De manera que entendemos que la salvación que Cristo ofrece no se pierde. Nada nos puede quitar la vida eterna, la salvación eterna que hemos obtenido en el Señor. Y eso es lo que Él ofrece. Y en esta noche, esto también es para ti, para usted que no es salvo, los que están aquí que no han creído en el Señor como su Salvador personal. El Señor quiere que ustedes entiendan que no es una salvación segura. En estos días, bueno, sé que hay aquí en el auditorio, en estos días estuvimos muy afligidos por el caso del hermano Nelson, por su partida, pero veíamos muchos de sus familiares y sabemos que Dios puede tener propósitos de salvación para los demás. En ese mensaje que Dios permitió, está anunciando que la vida es frágil, que hoy estamos aquí y mañana no. Pero también en ese suceso hay otro mensaje, que la salvación es segura, el que cree en Cristo para el cielo va. Y
Y siempre decimos, y así lo afirma la palabra de Dios, si alguno quiere ver a sus familiares que ya se han adelantado, la única manera es creyendo en Cristo como su Salvador personal. Bueno, en esta noche dejamos estos mensajes delante de usted, más el otro que será predicado. Esperemos pues que el Señor prospere su palabra. Vamos a continuar cantando dos estrofas. Una estrofa del himno 66. Vamos a cantar dos. Vamos a cantar la primera y la última del 66. Dice, la mirada de fe al que ha muerto en la cruz. Infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús y tu alma la vida hallará. La primera y la última del 66. La mirada de fe Muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús, y tu alma la vida hallará. Ve a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrá. Oye pues con placer el decreto de Dios, bondadoso la vida te da. Y recibe con fe el mensaje de amor que te anuncia el perdón y la paz. Ve a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrá. Vamos a continuar leyendo en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 22. Hechos 17, desde el versículo 22. El apóstol Pablo estaba en la ciudad de Atenas. Hechos 17, 22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, el areópago era el sitio donde se reunían en Atenas para discutir algún asunto, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual está la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todos los linajes de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación,
para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pasemos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, una lectura más. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Hablando del Señor Jesucristo ahora, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutilizas también la tierra? Y él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Amén. El apóstol Pablo, dice la escritura, y no leímos por no hacer la lectura tan extensa, había llegado a la ciudad de Atenas. Y dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Era sabemos, la capital de Grecia. Hasta el día de hoy Atenas es la capital de este país. Pero en aquellos tiempos todavía quedaban vestigios de aquel movimiento que había llegado a impregnarse en el mundo occidental. Los métodos de enseñanza, los sistemas, todo eso, incluso hasta el día de hoy permanecen. El modelo que comúnmente nosotros usamos en la parte educativa, ese fue inventado allá por los griegos. La universidad, ellos la llamaban la academia, luego crearon el liceo y por último la escuela. Y así funciona el mundo de la educación, el sistema escolástico. Van por sistemas de grado para adquirir el conocimiento, porque ellos se hicieron de muchos filósofos y de buscar el conocimiento y de buscar. Y a la par también tenían un movimiento que estaba asociado a una mitología conocida como la mitología griega, donde tenían muchos dioses. Eran por lo que se conoce como politeístas. Tenían dioses para cada cosa. Y el apóstol veía la idolatría que había en ellos y cómo ellos podían adorar distintos dioses. Y él empezaba a predicar en las plazas, en la sinagoga y en todo lugar donde se concurría un grupo de personas. El apóstol se acercaba a hablarles del Señor Jesucristo. Y en medio de esa situación se lo llevaron a este lugar, el Areópago. Era como un anfiteatro donde se reunían a discutir. Y ellos, bueno, viendo esta nueva doctrina, querían escucharla. Pero más que por un hecho espiritual de buscar a Dios, era por conocer algo nuevo. Escuchar una enseñanza nueva. Como a ellos les gustaba tanto aprender y escuchar cosas nuevas, llevaron al apóstol a aquel lugar. Y tenían que subir lo que se conoce como la colina de Marte.
y llegar a un monte alto ahí de la ciudad de Atenas donde estaban los templos. Y en medio de aquello estaba el templo donde estaba una de las maravillas del mundo antiguo, la estatua de Zeus, una estatua muy grande. Y subiendo a aquel lugar habían estatuillas de los distintos dioses de la mitología griega. Y tal vez de semidioses también habrían. Pero el apóstol, viendo aquella situación y subiendo, se encontró con una inscripción. Había un pedestal sin una estatua idolátrica, con un letrero: al Dios no conocido. Aquella gente era tan idólatra que por si acaso le había quedado alguno por ahí al cual no le habían hecho una estatua, bueno, vamos a ponerle aquí esta inscripción y un pedestal. Y el Señor les dijo, el apóstol Pablo les dijo a ellos, bueno, a ese que ustedes no conocen, ese es el que yo predico, precisamente. Pero ese Dios es el Dios verdadero, el creador de todas las cosas, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquel que sostiene el universo entero, a ese es el que yo predico. Aquel que creó todo. Y queremos hacer énfasis en algunas expresiones que hace el apóstol en este discurso. Una de las cosas que vemos aquí es que él dice, él sustenta y él hizo de todos los hombres, de Adán, sacó todos los linajes de la tierra. En Adán estaba la carga genética de todas las razas. Y allí salieron todas las linajes de la tierra. Y sabemos en la genética lo maravilloso que es esto. Y Dios lo creó todo perfecto. Salomón, un rey conocido por su sabiduría, dijo, él hizo todo hermoso a su tiempo. Todo perfecto. Pero el hombre pecó. El ser humano se entregó al pecado. Y vemos cómo el mundo va desenfrenadamente hacia la perdición. Siguiendo las corrientes de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Y sabe qué es un ser hijo de desobediencia? No seguir la palabra de Dios. Nosotros en otro tiempo andábamos también en ese camino, siguiendo las corrientes de este mundo. Andábamos conforme a lo que el mundo nos asomaba. En fecha como esta lo que andábamos era siguiendo los bochinches del mundo. Le felicitamos por la sabiduría que tuvo usted de, en vez de seguir esas corrientes, venir a escuchar la palabra de Dios. Esa es una posición sabia, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero Dios ha puesto, dice aquí la Escritura, un límite. Él ha determinado el orden de los tiempos. Y ha dado un límite a la habitación de los seres humanos. La Escritura dice que los seres humanos, por lo general, su habitación es de 70 años y en los más robustos 80. Sabemos que hay unos que pasan un poquito más de eso, pero no son la mayoría. No es la generalidad de los casos. Son casos excepcionales. Pero también sabemos que el hecho de que eso sea así, que la esperanza de vida, como se coloca en las estadísticas mundiales, sea 70 años. Aquí en Venezuela creo que está en 76, 77 y así, dependiendo del país, varía las condiciones. Pero eso no quiere decir que todos vamos a llegar allí. Otros se van más temprano, pero todos tenemos un límite de habitación. Bueno, Nelson partió muy joven, pero gracias al Señor, él se apropió de la salvación.
Tristemente hubiera sido que él se hubiera ido sin salvación. Ahí sí la cosa hubiera estado muy mal. Pero él viajó a su casa celestial. Y aunque haya tristeza por la separación, los que somos creyentes sabemos que un día nos vamos a encontrar con él. Y ese día, por lo que está sucediendo en el mundo, está cerca. Es pronto. Pero todos tenemos un límite a nuestra habitación. Una vez un joven decía, lo que pasa es que yo estoy empezando a vivir. Y un hermano le contestó, ¿y cómo sabe usted, joven, que no está terminando? ¿Qué le garantiza a usted que tiene muchos años por delante? ¿Quién te puede garantizar a ti que todavía quedan muchas más oportunidades para alcanzar la salvación? Nadie tiene esa garantía. Dios ha puesto límite a la habitación del ser humano. ¿Y por qué? Para que busque a Dios. Así dice aquí el apóstol. Dios, cuando el ser humano pecó en el huerto del Edén, él inmediatamente podía haber enviado a Adán y a Eva al infierno. Y perfectamente hubiera sido una acción justa. En plenitud de justicia. No hay nada que decir si hubiera hecho eso. Y si Él nos tomara a todos los seres humanos y nos enviara al infierno, estaría haciendo una acción justa. En plenitud de justicia. Pero en su misericordia, en vez de hacer eso, Él nos dio una oportunidad en Cristo. Su misericordia. ¿Y qué costo tan alto fue para Dios esta oportunidad? Su Hijo unigénito tenía que morir por nuestros pecados, pagar nuestra deuda, porque en su santidad infinita y gloriosa no solamente no puede habitar ningún ser con pecado, ni que haga abominación y mentira, sino que el pecado tenía que ser juzgado, no podía ser pasado por alto. Alguien tenía que pagar. Y dijo el Señor, he aquí vengo Dios, para hacer tu voluntad como está escrito de mí. Él vino, Él pagó la deuda, para por medio de Él poder tener salvación y vida eterna. Mire, qué grande es el amor de Dios. Pero ha puesto límite. Imagínense si no hubiera límite, las personas vivieran despreocupadas. Pero mire, no tiene que preocuparse. El tiempo de su habitación tiene un límite. Y aquellos que reciben a Cristo tienen tranquilidad. El que cree tiene la vida. Pero el que rehúsa creer no verá la ira, sino que la ira de Dios está sobre tal persona. Es una situación muy delicada. Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Dice, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es una decisión. Es una decisión. Creer en el Señor Jesucristo es una decisión que cada ser humano tiene allí. Dice, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si usted confiesa que Jesucristo es su Señor, lo acepta, lo recibe, cree de corazón, es salvo. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor es salvo. Así lo dice la Escritura. Él quiere que todo ser humano venga al conocimiento de la verdad. Y por eso Él ha dado oportunidad a usted hasta el día de hoy.
Por eso usted está hoy aquí, porque Él en su misericordia le quiere salvar. Él quiere darle salvación y vida eterna. Pero Él dice aquí, ¿cómo pasa esto? Él dice, pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los seres humanos en todo lugar que se arrepientan. Debe haber un proceso de arrepentimiento. Aceptar, sí, yo he pecado, yo merezco el infierno, pero por la multitud de tu misericordia, clamo a ti por perdón para mis pecados. Y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Él manda en todo lugar que se arrepientan. Tal vez usted haya tomado esto a la ligera, pero Él pasa por alto todo ese tiempo y hoy le da otra nueva oportunidad. Dios ahora, eso es hoy, en este momento, no es un asunto para tratarlo después. ¿Por qué? Porque el después no sabemos si existe. No sabemos si existe. Recordamos un caso estábamos predicando allá en la Vía Santana y un hombre que siempre se le invitaba a la predicación, un día decidió ir. Y después que de tanto invitarle que por fin decidió ir, él escuchó y dijo, oye, esto sí es verdad, yo debo venir y yo debo creer en Cristo. Yo el próximo sábado yo voy a venir y voy a arreglar mis cuentas con Dios. Al siguiente sábado volvimos. El hombre había fallecido el día domingo, un día después de haber estado en la predicación, un infarto, y pasó a la eternidad. Mire, buscad mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuelva hacia Dios. Es necesario que con más diligencia atienda lo que ha venido escuchando. Y aquí está una ilustración, una parábola dada por el mismo Señor. Un hombre que iba a su huerto, un viñedo, tenía una mata de higuera. Ya era tiempo de que esa mata diera fruto y no lo había dado. Y el dueño por 3 años, dice acá, fue buscando fruto en ellos y no lo halló. Le dijo al que cuidaba la viña, córtala, ¿para qué inutilizas la tierra? Dios da oportunidades, pero no contenderá para siempre el Espíritu de Dios con el ser humano. Llega un momento que es la última oportunidad, es el último momento. Vemos aquí que aquel que cuidaba la viña le dijo, Señor, vamos a darle otro año más, una última oportunidad para aquella mata de higuera, aquel árbol de higuera. Yo voy a cavar, dice, yo cavé alrededor en ella y la aboné. Y si no diere fruto, entonces la cortaremos después. Esta es una ilustración que estaba dando el Señor acerca de lo que Él estaba haciendo con el pueblo de Israel. Cómo Él había dado. Y esta era la última ocasión antes de llevarlo a un juicio que hasta el sol de hoy todavía Israel no se ha restaurado. Pero también es una ilustración de lo que Dios hace con cada una de las personas. Mire, Dios le ha dado a usted oportunidades de salvación. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado? ¿Cuántas veces usted ha tenido oportunidad de estar frente a frente con el Evangelio, de haber recibido el mensaje y las oportunidades que usted ha tenido de creer en Cristo? ¿Cuántas son? Tal vez no tenga ni cómo numerarlas de tantas que han sido. Pero hoy le ha dado una más. ¿Qué va a hacer usted con Cristo? ¿Qué decisión va a tomar con respecto al destino eterno de su alma?
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la Escritura. Dios le está dando una oportunidad una vez más. Y no sabemos si es la última. Nadie le puede garantizar a usted eso. Puede que pase mucho tiempo, puede que quede poco, pero vea que no es sola la muerte la que puede ponerle fin a esa esperanza. Es que la venida del Señor está muy cerca. Y dice la Escritura que aquel que no cree en el Señor después de haber conocido el Evangelio, vendrá un espíritu engañoso para confundirle, para que no crea en la verdad, porque usted se complació en la injusticia y no quiso creer en Cristo. Y no habrá más oportunidad para esa persona. Entonces no es solamente la muerte la que atenta a ponerle fin a las oportunidades de salvación, es que el Señor viene. El Señor viene y todo marca que está muy pronto en llegar. Entonces le animamos a creer en Cristo. Dios pasa por alto todo el tiempo en que usted ha ignorado todo esto, pero le manda en esta noche que se arrepienta y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Que Él le ayude y prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por el Evangelio Santo. Te damos las gracias porque en Cristo hay salvación y vida eterna. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquellos que arrepentidos vienen a Él, confesando su maldad y recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Que sean abiertos los ojos del entendimiento de los que han escuchado. Que esa palabra les convenza de pecado, de justicia y de juicio y los lleve a los pies de Cristo para recibirlo como su Señor y Salvador. Al salir pedimos que nos lleves con bien, guárdanos del mal, los ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar del himno 568. Dice, a ti pecador, Dios llamándote está. Y hace la pregunta, ¿en vano le dejas llamar? Llamó cuando en calma tu viaje iba bien. Pero también dice aquí, te llamó en la tormenta del mar. O vuélvete ahora, navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones viajando sin rumbo han muerto. Tu alma en peligro está. El himno 568 y luego escucharemos algunos anuncios. A ti, pecador, Dios llamándote está, en vano le dejas llamar. Llamó cuando en calma tu viaje iba bien, llamó en la tormenta del mar. Oh, vuélvete ahora, navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones viajando sin rumbo han muerto, tu alma en peligro está. Y tú, pecador, que no quieres oír, muy sordo has sido a su voz. Te cansa de tanto escucharle llamar, y que si se cansará Dios. Oh, vuélvete ahora, navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones viajando sin rumbo han muerto, tu alma en peligro está. Si hoy, pecador, el Espíritu ya
decide alejarse de ti. Dejándote solo no contenderá, por más que quisieras que sí. Oh, vuélvete ahora, navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones viajando sin rumbo han muerto, tu alma en peligro está. Tal vez, pecador, la paciencia de Dios muy pronto se puede agotar. Al puerto celeste al cual te llamó, ya nunca te deje arribar. Oh, vuélvete ahora, navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones viajando sin rumbo han muerto, tu alma en peligro está.